Después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban y otros creyentes tuvieron tal impacto que llevó a alterar a todas las religiones judías. Aquí fue donde se despertó la persecución contra la iglesia, en la cual participó Pablo. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Imagínense ustedes, su celo por la ley y la pasión por mantener la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Aleluya. Miren qué interesante. Hoy, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, con hermana Aura, les traemos lo que son los mártires de Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el apóstol Pablo. Sí, fíjense que es uno de los apóstoles que no fue llamado en sí en el momento que el Señor eligió a los 12 desde el principio. Este fue elegido como apóstol después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer algo acerca de lo que es Saulo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9 de los versos, vamos a leer del 1 al 6. Y vamos con reverencia a leer lo que es la conversión de Saulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Que el Señor nos bendiga en esta hora por medio de esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Miren qué lindo, qué divino. He sentido la presencia del Espíritu Santo en esto. Aleluya, porque verdaderamente vemos acá la conversión de Pablo fue tan tremenda que podemos sentir, al menos yo lo sentí, por eso me puse así en el Espíritu, porque siento estas palabras en la humildad de Pablo. Cómo él se humilla y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Miren qué lindo. Es que, ¿saben qué es lo que pasa, amados? Que cuando el Señor nos llama, no todos humildemente como Pablo le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos nos humillamos de esa forma y le decimos al Señor: Señor, verdaderamente dime qué es lo que tú quieres que yo haga por tu obra en esta tierra mientras yo viva? No. Y sabiendo la historia de Pablo, fíjense que él era Saulo y el Señor le cambió el nombre a Pablo. Qué interesante, ¿no? Y él era judío. Se cuenta, se cree que su padre era fariseo de la tribu de Benjamín. ¿Ven? Él nació en la ciudad de Tarso de Cilicia. Perdón, de Sicilia. Ay, estos nombres. Pero bueno, de Sicilia, en la actual Turquía. O sea, allá donde sucedió ahorita ese terremoto feo. Ahí nació Pablo.
Bendito Dios. Y pues era de una familia judía. Se dice que Pablo fue instruido entre los pies de Gamaliel. Este Gamaliel era alguien muy importante, era un sacerdote y formaba parte del Sanedrín, ¿verdad? Lo que era el gobierno, aquellos que tenían altos rangos e influencia, ¿verdad? Para hacer dictámenes de juicio. Pero ven, más conocido Saulo como Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, así de sencillo. Él fundó muchas comunidades cristianas. Fíjense, fue evangelizador, él fue pastor, él fue maestro. Él tuvo muchos privilegios, muchos títulos, ¿verdad? Sin cartón, sin papel, claro, sino que titulado por el mismo Jesucristo, con esa autoridad que el Señor le dio. ¿Mm? Sí, es que tan lindo que él le dice al Señor, entra a la ciudad. O sea, no te detengas. Ahí se te dirá qué es lo que vas a hacer. Ahí entró el Señor a hablar con él. Cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Qué lindo, ¿no? Entonces, él evangelizó en muchos importantes centros urbanos, ahí en el Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y propiamente dicho Roma. Conocemos la historia de Pablo. Fue un apóstol que vivió, supo lo que era verdaderamente ser un esclavo de Cristo. Fue uno de los que participó en la muerte de Esteban. Me imagino que anteriormente hablamos de recuerdos dolorosos. Y ese recuerdo y todo lo que Pablo hizo cuando perseguía a la iglesia, me imagino que lo hizo sentirse más comprometido de llevar el evangelio a toda criatura. Pablo es uno de los apóstoles que es digno de admirar y de imitar por su amor y por su entrega, porque ni las rejas de una cárcel le detuvieron el predicar la palabra. Escribió 13 libros en el Nuevo Testamento, 13 cartas, y es el que más escritos tiene en la Biblia acá en el Nuevo Testamento. Y podemos imitar ese amor y esa pasión que tuvo el apóstol Pablo por la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos Pablos hay ahora que amamos la obra? Que nos desvivimos por las almas, por llevar verdaderamente este evangelio a toda criatura, a todo el necesitado para que sean rescatados. Fíjense que la historia fidedigna cuenta que él murió en la época de Nerón, cuando Nerón empezó a perseguir la iglesia. ¿Por qué? Porque Nerón tenía una concubina que era una de sus preferidas, o sea, tenía muchas. Pero la preferida de Nerón escuchó la predicación de Pablo y ella se convirtió a la fe en Cristo Jesús. Entonces Nerón salió de viaje, pero cuando él regresó, no la encontró en el palacio. Y esto lo enojó, porque ella andaba visitando, escuchando las prédicas que hacía Pablo. Y esto llenó de furor, de ira a Nerón, y ahí fue donde él ordenó, fíjese, que Pablo fuera ejecutado. Y aquí viene lo más triste. Lo decapitaron por orden de Nerón. Aleluya. Hacia el año 68. Así fue como sufrió el martirio el apóstol Pablo. Amados en el Señor, Pablo habló de muchas coronas. Él así fue como subió ante la presencia del Señor a recibir su corona. Qué lindo, ¿no? Sigamos hasta el final nosotros. Nos esperan tiempos difíciles, pero recordemos que ya tenemos la victoria en nuestras manos. Así que
no cesemos de creer en el Señor Jesús y de predicar su santo evangelio para que alcancemos, aunque sea un alma, ¿verdad? Porque un alma vale la sangre que Cristo derramó y esa sangre no es cualquier cosa. Así que, amados, aquí me ayudó el Señor hasta este momento con ustedes en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones. Hermana Aura, a la orden, que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.